Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Buenas noches, Katy, qué gusto estar contigo esta noche también. Gracias, igualmente, la verdad es un gusto y un placer estar compartiendo con usted y con nuestros televidentes que nos sintonizan día a día. Pues la verdad déjenme contarles que hemos estado realizando encuestas de parte del programa solicitando las sugerencias de las personas para los temas que compartimos todas las noches en el programa Joyas Eternas. Y pues invitándoles a ustedes, ¿verdad?, a que si tienen alguna sugerencia o les gustaría de que hablemos de algún tema en especial, se comuniquen con nosotros en los números que aparecen en pantalla o a los correos electrónicos, que con mucho gusto vamos a estar tomando, ¿verdad?, todas las sugerencias y aportaciones que ustedes nos puedan dar. Y pues empezando con el día de hoy, ¿verdad?, nos sugirieron este tema, que es acerca de la diferencia del arrepentimiento y el remordimiento, ¿verdad? Entonces, queremos iniciar con esta pregunta. Bueno, vamos a decir, mira, Katy, lo que pasa es de que, quizá para poder dar un ejemplo por la pregunta que me estás haciendo, cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de un término griego que es metanoia. Metanoia es un cambio de mente. El remordimiento, el compungirse de corazón, no llega al nivel del cambio de mente, solamente llega al sentimiento de culpa o sentimiento de dolor de saber que hemos obrado mal. Pero si no hay un cambio de mente, no va a haber un cambio de conducta. Porque entonces la gente puede sentir dolor, puede sentir que está haciendo las cosas mal, que está incluso desagradando a Dios, pero no cambiar su conducta, no cambiar su actitud, porque nosotros somos el producto de lo que pensamos. Nuestro accionar va de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la mente. Entonces, lo que yo pienso es lo que yo soy. Lo que yo creo en mi mente, lo que yo ejecuto, lo que yo practico. Entonces, cuando nosotros hablamos de una metanoia, hablamos de un total cambio de mente. Por eso cuando la gente le dicen, ahí te lavaron el cerebro, la verdad que tienen razón. Cuando venimos a Cristo, nos lavan el cerebro en el sentido de que nos cambian todos esos conceptos errados, equivocados que teníamos acerca de Dios, de la vida, acerca de la familia, acerca del matrimonio, acerca de la diversión, acerca de muchas cosas. Nos van cambiando la mente, y cuando la mente cambia, cambia la conducta. Cuando la mente no cambia, cuando solamente llega un sentimiento de culpa o de dolor, estamos frente a un remordimiento. Y eso pues no trae frutos de arrepentimiento, y por lo tanto la gente solamente siente que hizo mal, pero sigue procediendo igual. Te pongo el ejemplo de aquel que se echó los tragos y que se gastó toda la semana o la colegiatura del hijo en esa noche de copas. Y él sabe que hizo mal. No digamos si ya llegando a la casa obró todavía con cinismo o con violencia o hace algo mal, adicional malo. Entonces él al otro día sabe que hizo mal. Y llega un momento en que siente en su corazón que obró mal, siente que, que no está haciendo las cosas como deben ser, lo sabe, siente un remordimiento, siente que lo que hizo no estuvo bien, ya evalúa las consecuencias, los resultados, y sabe que no hizo bien, pero no cambia. El otro fin de semana o al otro día vuelve a hacer exactamente lo mismo o peor. ¿Por qué? Porque solamente llegó a un nivel de compungimiento o un nivel de remordimiento, pero jamás hubo un arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, es porque el Espíritu Santo está obrando en la persona. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, dice el Señor Jesucristo, y es una realidad. Para que nosotros podamos tener un cambio de vida, primero tiene que comenzar con el cambio de mente. Es decir, que lo que nosotros creemos que es bueno, divertido, agradable, lo que sea, cuando ya viene la palabra de Dios y se establece en nuestra mente y se establece en nuestro corazón, y que esa es la gloria de este evangelio, es la gloria de este nuevo pacto. Que el Padre dijo a través de los profetas que vendrían días, dice Dios, en los cuales yo quitaré el corazón de piedra, un corazón insensible,
y en su lugar pondré un corazón de carne y viviréis, pueblo mío. Y es lo que estamos disfrutando ahora, los que hemos venido al Evangelio de Cristo en este nuevo pacto. Lo que estamos experimentando es que nos quitaron ese corazón terco, duro, que solo puede llegar al nivel de remordimiento, pero jamás de arrepentimiento. No lo quita el Señor. Es una operación, es un cambio de corazón lo que nos hace. Y entonces cuando eso sucede, obviamente hay cambio de conductas. Acuérdate que Juan el Bautista le dijo a los fariseos que ya era hora de que dejaran de estar compungidos, de nada más estar remordidos, y que debían de arrepentirse. ¿Cómo sé que alguien llegó a arrepentirse? Que tiene frutos de arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es la conversión. La conversión es un cambio de conducta. El arrepentimiento es un cambio de mente. No sé si me explico. Bueno, ahora, me recuerdo del pasaje de cuando Pedro está predicando la palabra en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Pedro está predicando la palabra y realmente hizo un señalamiento y una acusación terrible a los judíos que estaban ahí. Les dijo: vosotros crucificasteis, matasteis al autor de la vida. Realmente ese pecado sí es grave, Katy, el haber tomado al Hijo de Dios y clavádolo en la cruz y haber pedido en su lugar a Barrabás. La verdad que el pecado sí está cardíaco. Haber estado ahí, haber dado el voto a favor de que crucificaran al Señor, el pecado realmente está cardíaco. Entonces, y Pedro se lo señala y les dice: vosotros crucificasteis, matasteis al autor de la vida. Cuando Pedro les dice de esta manera, realmente ellos sintieron ese compungimiento de corazón. La regamos, pero viene la situación. Varones, hermanos, le dicen a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué hago para salir de esto? ¿Qué hago para que Dios me perdone? Maté al autor de la vida, o sea, dimos nuestra aprobación para que Jesús derramara su sangre de esa manera tan cruenta, tan cruel, como se ensañaron contra él. Y la verdad que la situación estaba difícil y la pregunta fue clara. Dice que ellos, compungidos o remordidos de corazón, preguntaron: ¿qué haremos, varones hermanos? Y me impacta la respuesta de Pedro, porque tal vez era decir: bueno, hay que apedrearlos, hay que fusilarlos a ustedes, hay que hacer igual como hicieron con él. La respuesta es preciosa, la respuesta. Solo arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para que vuestros pecados sean borrados. Eso a mí me impacta, que el pecado grave, el terrible pecado, tiene una solución tan sencilla. Y si ese pecado tuvo una solución tan sencilla, solo arrepentíos y bautícese, ¿qué serán nuestros pecados que quizás no llegan a esos niveles? ¿Cómo no la sangre de Cristo? ¿Cómo no el poder de la gracia y misericordia de Dios va a perdonar nuestros pecados? ¿Cómo no la sangre de Cristo va a ser efectiva para que nuestra maldad sea totalmente erradicada de delante de los ojos de nuestro buen Dios? Entonces, aquí hay una cosa tremenda. Dice que ellos compungidos preguntaron: ¿qué hacemos? Y la respuesta fue: arrepentidos. Entonces, no es lo mismo estar compungido que estar arrepentido. Diríamos, si estuviéramos en una escalera, que el compungimiento o el remordimiento es una grada que se sube, que el pecador puede subir, pero no va a encontrar perdón solo con estar remordido. Tiene que dar otro paso más, que es el arrepentimiento. Cuando llega el arrepentimiento, propiciado por el Espíritu Santo, por el oír la palabra de Dios, entonces ahí viene el perdón de pecados, se activa el perdón de pecados y obviamente se activa el cambio de mente, y es así como se activa el cambio de conducta. Entonces podemos decir, ¿verdad?, que las personas que no han nacido de nuevo, entonces no viven lo del arrepentimiento. No han llegado a ese nivel de arrepentimiento. Sí han llegado al nivel de estar compungidos o estar remordidos, pero no al arrepentimiento. ¿Cómo sé yo? Te repito, que hay arrepentimiento. En primer lugar, va a haber un perdón de pecados propiciado por la sangre de Cristo. Número 2, va a haber un cambio de vida, va a haber una conversión. Eso es lo que evidencia que realmente hubo un arrepentimiento. Te voy a poner un ejemplo: Judas. Judas, aunque nuestras traducciones dicen que Judas arrepentido, realmente el término griego no tiene nada que ver con metanoia, que es cambio de mente o arrepentimiento. O sea que Judas no se arrepintió. Judas solo llegó al nivel de estar compungido o remordido de corazón. Claro, él fue a devolver las monedas, pero cometió un error muy grande Judas: ir al templo. Él jamás debió haber ido al templo. ¿Por qué? Porque ese templo ya no estaba vigente. Lo que estaba vigente ahora era el sacrificio, no del atrio del templo, sino el sacrificio del atrio de la tierra, que era la cruz del Calvario. Ahí el Cordero
estaba derramando su sangre. Entonces jamás Judas debió de haber ido al atrio del templo, debió de haber ido a la cruz del Calvario. Ahí lo hubieran perdonado. Pero ¿qué es el problema? Que cuando una persona está compungida o solo remordida o solamente siente ese remordimiento, entonces no va a Jesucristo, sino que va a una religión, va a un templo, va a un sacrificio, va a ver cómo con una limosna, con una obra, purga la conciencia que tiene. Pero realmente cuando el Espíritu Santo guía al arrepentimiento de un hombre, lo lleva a los pies de Jesucristo. Porque te voy a decir que ninguna religión tiene el perdón de pecados, ninguna acción nuestra atrae el perdón de pecados. La única acción que podría atraer el perdón de pecados de Dios hacia nosotros es el arrepentimiento, y por eso el Espíritu Santo nos lleva a los pies del Cordero, a la sangre de Cristo, para que ahí encontremos el perdón de nuestros pecados. Y cuando un hombre encuentra el perdón de pecados, cuando un hombre encuentra en Jesucristo la limpieza del interior que ningún jabón de lavaderos puede lavar excepto la sangre de Cristo, entonces se produce el cambio de vida, de conducta, de pasos, de proceder, porque ya hubo una metanoia, ya hubo un cambio de mente. Entonces se puede decir, ¿verdad?, que el remordimiento, nos sentimos mal, pero se vuelve a repetir, o sea, son actos... Hay reincidencia, mija. Que se repiten, ¿verdad? Solo me arrepentí un ratito, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo que usted ponía hace un momento, ¿verdad? De la persona que bebe y que al final se arrepintió 1 o 2 días, ¿verdad? Y al tercer día ya estaba otra vez con los amigos y de copas, ¿verdad? Y fíjate, Katy, que perdón que te interrumpa, sí. Pero se me ocurre un buen ejemplo para poder dar la diferencia entre un remordimiento y un arrepentimiento. El arrepentimiento te lleva a la sangre de Cristo, te lleva a Dios, a su bondad, a pedir perdón. Mientras que el remordimiento te saca de la presencia de Dios, te lleva a religión, te lleva a obras, te lleva a ver cómo repara las cosas, pero no te lleva a la sangre de Cristo. Te pongo el ejemplo de Adán. Cuando Adán pecó y Eva pecaron en el huerto, ellos sintieron miedo, ellos sintieron un compungimiento de corazón y sintieron un remordimiento espantoso por lo que hicieron. Si ellos se hubieran arrepentido, en vez de huir y esconderse en las hojas de parra y detrás de los árboles, hubieran corrido a Dios, hubieran recorrido al Padre y le hubieran dicho: me equivoqué, la regué, perdóname, porque el arrepentimiento te lleva a Dios, el remordimiento te hace huir de Dios. Y hay mucha gente que, como siente compungimiento de corazón, hay mucha gente que, como solamente está remordida, se siente mal y lo primero que hace es irse de la iglesia. Lo primero que hace es no buscar a Dios, porque siente que como ya falló, Dios no lo va a querer, no lo va a aceptar, no lo va a recibir o le espera un severo castigo. Entonces cree que huyendo de Dios, dejando de congregarse, dejando el privilegio, dejando la vida devocional, la oración, la lectura de la palabra, va a estar mejor. ¿Qué lleva a un hombre a huir de Dios cuando ha pecado? El remordimiento. Ahora, si realmente hay arrepentimiento, el arrepentimiento lo propicia el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y te lleva a Jesús, te lleva a la sangre del Cordero, te lleva a la bondad, a la comprensión, a la misericordia de Dios. Quizás esa sea la gran diferencia de saber que una persona compungida, una persona remordida, va a huir de Cristo. Una persona arrepentida va a buscar la misericordia de Dios. Estábamos hablando, ¿verdad?, que el remordimiento al final son actos repetitivos. Ahorita venía a mi mente, entonces cuando nosotros hemos pecado, vamos y pedimos perdón, ¿verdad?, realmente de corazón, pero el acto se vuelve a repetir. O sea, ¿eso es arrepentimiento o remordimiento? Mira, te repito, el arrepentimiento te va a llevar a la sangre de Cristo. El remordimiento te va a llevar a una religión, te va a llevar a hacer un acto donde puedas como purgar esto. Volvamos al ejemplo de la persona que se emborrachó esa noche y que siente un remordimiento. Al otro día, hijos, lo que quieran, vamos a comer al restaurante que quieran, y con esa acción cree que ya purgó delante de sus hijos, delante de Dios y de la sociedad, si tú quieres, delante de la esposa, lo que hizo mal. Pero cuando un hombre está arrepentido, va a la sangre de Cristo. Ahora, es cierto lo que tú me estás diciendo. Hay hombres que sí se arrepienten de verdad, van a la sangre de Cristo, conocen la gracia de Dios, pero vuelven a pecar. Hay una reincidencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Puede que haya una atadura,
puede que haya una cadena que esté amarrando un corazón. Y entonces haya necesidad de liberación, haya necesidad de ministración, de rompimiento de ataduras y de cadenas, que a veces es un proceso y a veces se da en un acto de liberación a través de la imposición de manos, a través de renunciar a ciertas cosas. Porque también tenemos que entender que hay ataduras que los hombres traemos. Te voy a poner el ejemplo de Lázaro. Cuando Lázaro resucitó, Lázaro tenía nueva vida porque la palabra de Cristo de autoridad le dijo: Lázaro, sal fuera, y Lázaro resucitó. Y la enfermedad con la cual murió fue erradicada totalmente. El cuerpo que estaba putrefacto vuelve a recobrar vida, tendones nuevos, tejidos nuevos, células nuevas. El hombre vuelve a la vida totalmente completo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que tiene poder, que es la palabra de Jesús. Cuando nosotros venimos a la nueva vida en Cristo Jesús, lo hacemos porque Él tiene poder, tiene autoridad, y solo Él tiene autoridad para darle vida a un hombre y para darnos vida nueva. Pero ¿qué pasa? Cuando Lázaro salió a la vida nueva, cuando salió de la tumba, dice que tenía un sudario en la cabeza y salió atado de pies y salió atado de manos. Entonces el hombre no podía caminar, el hombre no podía abrazar, el hombre no podía trabajar hasta que no le rompieran esas vendas. El hombre no podía ver, el hombre no podía percibir mayor cosa hasta que no le quitaran el sudario que tenía en la cabeza. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús dio una orden y le dijo a todos sus discípulos: ahora vayan, desátenlo y déjenlo ir. Entonces aquí tenemos una figura muy clara de que cuando nosotros venimos a la vida nueva, muchas veces ya venimos con ataduras en las manos, que no podemos servir, que no podemos acariciar, que no sabemos dar, que no sabemos, ¿qué te digo?, trabajar, que somos muy cómodos en muchas cosas. Venimos con ataduras, no servimos en la iglesia porque aunque tenemos dones y talentos, estamos atrofiados. Entonces, ¿qué es necesario? Que se rompan esas vendas que hay en las manos. Hay gente que no puede caminar en el evangelio. Hay gente que no puede caminar, camina mal, cae, tropieza, con lo que estamos hablando, porque tiene una tremenda venda en los pies. Hay gente que no puede percibir con discernimiento, en el olfato espiritual, las cosas que son del espíritu. Hay cosas que les cuesta oír la palabra, entenderlas. Hay gente que le cuesta ver, tener visión espiritual. Hay mucha gente que viene atrofiada. Entonces, cuando Cristo nos da la nueva vida, lo primero que un creyente tiene que hacer es ir con su pastor a solicitar oración, rompimiento de ataduras de las manos, de los pies, de lo que haya, con tal de que seamos libres, totalmente libres para Dios. Y dentro de la ruptura de vendas y cadenas y ataduras que tenemos, están precisamente ciertas operaciones que son reincidentes. Hay que tener mucho cuidado para que nosotros no caigamos en el hecho de decir: yo solo con mi comunión con Dios, solo orando y solo ayunando. Y hay cosas que es cierto, se rompen orando, otras que se rompen ayunando, otras que se rompen perseverando, otras que se rompen oyendo la palabra. Acuérdate que Jesús dijo: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra trae ministración y liberación, pero muchas veces es necesaria la imposición de manos, otras veces la confesión delante de los ministros para que se pueda orar y romper esas cadenas y esas ataduras. Podemos, sí podemos decir, ¿verdad?, que entonces serían 3 pasos, o así lo entiendo yo, ¿verdad? Que primero en nosotros viene el remordimiento, porque tiene que existir un remordimiento antes de un arretiemiento, porque, o bueno, así lo entiendo, sí, yo, y si no, puede que ser, me dé el mira, error, ¿verdad? ¿Sabes qué no debemos hacer nunca, Katy, en doctrina? Es esquematizar o hacer sistemas. Lo que tenemos que hacer sencillamente es hablarle al pueblo de la necesidad del arrepentimiento. A la gente que todavía no ha disfrutado el arrepentimiento, porque disfrutar el arrepentimiento es rico. En un momento determinado te sientes perdido, sientes que las obras que has hecho no te alcanzan, sientes que la religión que tienes no te alcanza, que lo que has hecho en la vida no te alcanza, que necesitas un Salvador. Entonces, llevar a la gente, ya si hay el proceso de que alguien se arrepintió, se compungió, se remordió y no ha encontrado a Cristo, es porque necesitas el arrepentimiento. Todos los hombres necesitamos arrepentirnos para encontrarnos con el Salvador Jesucristo. Entonces, por lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad? Entonces, los que ya estamos arrepentidos de corazón, ¿verdad? Es necesario que hagamos buenas obras. Desde luego que sí, porque, mira, hay gente que dice que ya se convirtió, que va a la iglesia y quizá va a un altar correcto. La pregunta es, ¿cómo saber
que yo realmente ya me arrepentí. Entonces Jesús dijo algo muy claro: por los frutos los conoceréis. Los frutos, estamos hablando de las obras. Entonces, cuando se habla de que por los frutos vamos a ser conocidos, obviamente está hablando de la calidad de obras que vamos a dar. No puede haber una persona que diga que ya conoce a Cristo, que ya tuvo un encuentro personal con Él, y la vida sigue siendo igual, y la conducta sigue siendo igual o peor. Jamás puede ser así. Lo que nosotros vemos en el transcurso de la experiencia, de la conversión de miles de personas que se han convertido, lo que nosotros vemos es lo siguiente: la gente se arrepiente, y el arrepentimiento trae consecuentemente un cambio de vida. El que era mal hablado ya no lo es, el que tomaba ya no toma, el que se drogaba deja la droga de una manera sobrenatural, a veces sin necesidad de ninguna terapia, porque viene el rompimiento de ataduras y de ligaduras, y viene el deseo, ya surge un deseo de vivir lo que la palabra de Dios establece. Surge el deseo de hacer buenas obras, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando nosotros realmente tenemos una conversión, tenemos ya una fe, necesariamente es que hayan obras. Recordemos lo que dijo Santiago: una fe sin obras está muerta. Una persona que dice que conoce a Cristo, pero vive igual o peor, sencillamente no le ha amanecido Jehová. Pero si una persona dice haberse arrepentido, ni siquiera tiene que decirlo. La gente se da cuenta a su alrededor: ya no hablas igual, ya no piensas igual, ya no reaccionas igual, ya no ejecutas igual. Y esa situación de vivir una vida diferente con obras de justicia, obras de piedad, obras agradables a Dios, obviamente va a repercutir, y los primeros que van a recibir esos frutos es la gente con la que uno vive, con la gente que uno convive, los compañeros de trabajo, además de la familia, los compañeros de estudio. Se van a ir dando cuenta que algo está pasando, que algo está impactando la palabra de Dios. El problema es cuando la gente se estanca o la gente retrocede. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para algo que usted menciona, ¿verdad? ¿Cómo sé yo si estoy arrepentido o nada más tengo un remordimiento, ¿verdad? Va a ser algo momentáneo nada más. ¿Cómo saberlo? Bueno, en primer lugar, como te decía durante el programa, el arrepentimiento nos va a llevar a Cristo. El remordimiento no nos lleva a Cristo. Número 2, va a haber un cambio de mente. La gente que aprobaba algo decía: ¿por qué cambia de mente? Mira, la gente, no sé por qué estamos tomando el ejemplo de un alcohólico. El alcohólico hasta pide que no le retiren las botellas de la mesa, como para presumir como trofeo cuántas ya se ha tomado y que todavía no se ha doblado. Y cree que eso lo hace muy sólido, que eso lo hace muy grande, que eso lo hace muy fuerte. Mire, ustedes ya están doblados en la mesa, yo todavía no, otra más para mí y yo pago. Entonces, la gente realmente cree que eso es agradable, cree que eso es un trofeo, cree que eso es un logro heroico, un acto bueno. Pero cuando viene el arrepentimiento, el Espíritu Santo te señala y te hace ver que esa conducta que estás teniendo es aberrante. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Esa conducta clara te hace ver de que el Espíritu Santo que estás haciendo el ridículo, que ese pecado te separa de Dios y te aparta de la gloria de Dios. Entonces la gente cambia la mente. El arrepentimiento te trae un cambio de mente. Y entonces cuando la gente tiene un cambio de mente, luego viene el cambio de conducta, que es la conversión, y el cambio de conducta obviamente te trae obras buenas. Entonces la gente por los frutos conocerán que realmente hubo un arrepentimiento. Porque, mira, cuando uno experimenta, y yo creo que tú ya lo experimentaste, el perdón de pecados, Katy, se siente tan rico, tan delicioso. Uno tiene una fiesta interior impresionante cuando la sangre de Cristo te limpia de pecado y de maldad. Realmente todos los televidentes que saben de lo que estoy hablando podrán dar un amén sonoro ahí donde están. Podrán hacer fiesta. Y eso es lo que mucha gente no entiende, que porque somos muy expresivos en la alabanza, en la adoración. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Nos están perdonando el pecado, los pecados, nos están lavando de adentro. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? ¿Cómo no vamos a celebrar un Dios tan grande, tan bondadoso, que a pesar de nuestros pecados y maldad, sigue teniendo paciencia, fidelidad con nosotros y tiene misericordia? Pues la verdad es un tema muy extenso, ¿verdad? Y en esta media hora, ¿verdad? Abarcamos lo más que pudimos.
Y pues la verdad, así concluimos esta noche, ¿verdad? Y la verdad, un gusto, como le decía al inicio del programa, compartir con usted y pues invitar nuevamente a nuestros televidentes que se comuniquen con nosotros y nosotros con gusto estaremos recibiendo sus sugerencias acerca de los temas y pues los esperamos el día de mañana a la misma hora en el programa Joyas Eternas.